Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, Isa y Claudio. Hola, ¿qué tal? Aquí Claudio e Isa, nuevamente para contarles un capítulo más de nuestra historia, de nuestra vida, nuestros 50 años casados. Como lo dijimos en el capítulo anterior, hemos vivido en España durante casi más de 25 años y luego pues nos tocó irnos a Francia. Contamos que en la época de 2008, cuando vino la burbuja inmobiliaria, fue que nos tuvimos que trasladar y contamos que nos cambiamos nos reinventamos y bueno, en fin, hicimos otras cosas, ¿no? Mi hijo se fue a Francia, se compró una panadería y ahí nos llamó y estuvimos trabajando ahí más o menos durante 12 años. 12 años. 12 años. Ahí nos pilló la pandemia y en la pandemia pues estuvimos encerrados casi prácticamente. ¿Cuánto tiempo hemos estado encerrados? ¿Un año? Bueno, decir también que cuando nos mudamos a Francia no llegamos a París, sino en un pueblo muy pintoresco, muy bonito, que se llama Saly de Béarn, ¿no? Y estuvimos viviendo allí por espacio, me parece, de 10 años. 11 años, ¿sí? Sí. Fue precioso, pero de ahí nos mudamos a Sauveterre de Béarn. Después casi, claro. Sí, después nos mudamos a Sauveterre de Béarn. Entonces estuvimos como 12, 13 años viviendo en Francia. Y como dice Claudio, nos agarró la pandemia en Saly de Béarn. Teníamos una casa en pleno centro de Saly de Béarn. Era 3 plantas, o sea, como él dice, 3 pisos, ¿no? Y bueno, pues fue bonito porque no había que usar máscaras para salir. Allí en Francia no nos obligaban a que nos pongamos, pero como estuvo de moda quisimos hacerlo. No fue tedioso para nosotros. No, la pasamos. Hacíamos ejercicios, él subía y bajaba escaleras. Bueno, 3 plantas, hacía ejercicios en casa. Sí, era gracioso. Luego hicimos un juego del telar de los sueños, fue bonito, con varias amigas, amigos. Nos entretuvimos muchísimo. Fue un momento en el cual comenzamos a usar el Zoom. Luego y nos hicimos amistades con el Zoom, con personas de todo el mundo. Y fue una distracción bien, bonito, no hubo ningún problema. ¿Algo más que tienes que contar? No, que el horario lo teníamos cambiado, puesto que no salíamos, bueno, no podíamos trabajar. Bueno, yo sí trabajaba, me acuerdo, porque la única panadería en el pueblo, que más o menos eran de 4.000 habitantes, creo, ¿no? Más o menos sí, o algo menos, no me acuerdo muy bien, 3.000 y pico o algo. Y claro, nuestra panadería es la única que podía trabajar. Así que trabajamos allí, hacíamos el reparto de los panes, y muy bien, no teníamos ningún problema. Así que me acuerdo las filas que se hacían cada metro, la gente tenía que estar con mascarilla, teníamos que poner una ventanilla allí, como si fuera la ventanilla de un banco donde había un huequito nada más y te daban el pan por un lado y recibías el dinero por otro lado. En fin, una serie de cosas que era gracioso. Pero después 5.000 habitantes en Saly de Béarn. 5.000 habitantes, fíjate. Sí. ¿Ves? Entonces, la única panadería que existía ahí en ese momento. Vamos, trabajamos mañana, tarde y noche. Pero días después también hubo un tiempo que ya... Después ya se incorporó Miguel Ángel. Sí, se compraron otras panaderías y ya... Es que las otras ¿Qué pasó? No, pero es que vino la inundación. ¿Te acuerdas que primero hubo la inundación? Claro, mira, ve, hubo una inundación terrible. De que se salió el río Béarn. Se inundó todo el pueblo de Saly de Béarn. Cuenta la historia los ancianos, los mayores, que hacía 40, 50 años que no se había desbordado el río. Y habían fotos antiguas en el ayuntamiento y en algunas casas la gente tenía. El río pasaba por otro lado. Y justo, ellos lo desviaron. Claro, el río tenía un cauce. Y el río, cuando se salió, buscaba su cauce natural. ¿Por las lluvias fue? Por las lluvias. Y fíjate, en nuestra casa tuvimos la bendición de que nuestra casa no se inundó. Bueno, se inundó sí. Poquito. Pero afuera había 1 metro de altura y por dentro de nuestra casa solamente teníamos 20 centímetros. Porque claro, tuvimos que taponear la parte de fuera. A ver, la inundación fue de 1 metro, ¿no? Que se mete en todas las casas. Más de 1 metro fue, pero en nuestra zona era... Y nuestra casa estaba en altura. Teníamos un poquito de altura. Entonces solamente llegó a 20 centímetros más o menos, porque 20, ni los muebles se estropearon. 40 centímetros.
Hombre, se mojaron los muebles. Se mojaron los muebles, pero me refiero que nuestros artefactos eléctricos no se estropearon. No, el frigorífico, Quedó, bueno, la lavadora, secadora, no. Lo que sí se nos estropeó fue la lavadora. la lavadora, Bueno, sí. la secadora, por enchufarla a ver si funcionaba. Sí, claro. Y nos dijeron que eso no se hacía. Pero no bueno, en fin, como teníamos el seguro, entonces el seguro nos repuso todos los... Sí, todo. Nos indemnizaron muy bien para que no tuvimos problemas. Me acuerdo que había un cerro así entero de artefactos eléctricos, todos estropeados. Sí, una cosa que quería decir. Una calamidad, fue tremendo. Cuando vas a vivir a Francia, también ahí las casas es como en Estados Unidos, las casas te la dan vacías. Ah, sí. Entonces nosotros, recordad que os conté que nos fuimos a la casa y al trabajo de nuestro hijo y de nuestra nuera, Belén, que ellos fueron, tenían la casa y las habitaciones para nosotros y una habitación para mi hija, para ellos y para los niños. Entonces el caso fue de que ya pasado el tiempo nosotros quisimos independizarnos porque ya el bebé había crecido, ya tenía 4 añitos o 5 años, tenía Unai y ya iba al colegio. Entonces le dije, oye, ¿no te importa si me busco una casa para nosotros los 3? Éramos Claudio, Merian y yo. Entonces mi nuera me dijo, no hay ningún problema, si quieres te ayudo a buscar. Me ayudó a buscar, encontramos una inmobiliaria. Bueno, las casas que nos enseñaban era horrible. Antiguas. Yo digo, pero ¿cómo pueden alquilar? Le digo, una casa que se está cayendo, eso no está bien. Y lo alquilaban totalmente vacía y sin bombillas, sin nada. Así está el alquiler. Si quieres reparar, es por tu cuenta. Si quieres, píntala, si quieres arreglarla. Pero corre por tu cuenta, o sea que los dueños no reparan. Así está el alquiler. Entonces nosotros llegamos donde un chico, que lo había visto cada vez que me iba al mercadillo, en pleno centro, lo saludó, le digo, bonjour, y me dice, tú eres española, me dice. Bueno, le digo, y me dice, ¿qué estás buscando? Y me habló en español, muy gentil, muy educado. Y me dice, ¿quieres comprar una casa? Le digo, no, quiero alquilarla. Le digo, y me dice, bueno, pues mira, la verdad que los españoles son muy especialitos, me dice. No te voy a enseñar las casas que tengo para alquilar porque están horribles, me dice. Y yo, alguien que nos entiende. Y dijo, tengo una amiga, espérate. Comenzó a llamar a su amiga y le dijo, oye, mira, conozco a los padres del panadero, están buscando una casa para vivir ellos. Entonces, tú como lo tienes a la venta ya 4 años y todavía no lo puedes vender, ¿qué te parece si se la alquilamos a estas buenas personas? Le alquilamos la casa y vas ganando algo mensualmente. Y dijo ella, la mujer aceptó. Y ¿sabéis? Nos alquiló la casa completamente amoblada. Bellísima la casa, yo me quedé alucinando. Incluso nos puso más cosas, ¿no? Es que había puesto hasta sábanas, edredones. Lo único que faltaba eran las plantas. No, tenía camas. ¿También las camas? Tenía camas. Tenía camas, tenía 2 habitaciones. Sí, 2 habitaciones. ¿Sí? Tenía salón, comedor y una cocina hermosa. Lavadora, secadora. En la parte de abajo estaba la lavadora y secadora en un cuarto. Y saliendo estaba el garaje para guardar nuestro coche. Nosotros, estábamos maravillados. Allí vivimos como 7 años, algo así. Estuvimos viviendo mucho tiempo ahí. Y nos tuvimos que mudar de allí porque llegó nuestra hija Charlotte con sus hijos, con las niñas, y en la casa que nos había alquilado pues era muy pequeña, y dijimos, vamos a buscar una casa más grande, y buscamos y encontramos la casa que os contamos, que eran de 3 plantas, porque vivíamos ahí 2 familias, tenía 3 baños. 3 baños, cada planta tenía un baño. Cada planta tenía un baño, y sobre todo que las niñas, Mary todavía no estaba casada. No, Mary no estaba casada, y dormía arriba, en la 3ª planta habían 2 habitaciones. Una era de Mary y otra de las niñas, y un baño. En la 2ª planta estaba nuestra habitación, el baño y la habitación del otro matrimonio. Y abajo estaba el salón, comedor, la cocina con sus puertas acristaladas, preciosas. Y su pequeño aseo. Todo completo. ¿Y qué? El aseo. Claro, un aseo más tenía. Y ahí estaba la lavadora y la secadora. La lavadora y la secadora. Nosotros estábamos contentísimos, la verdad. Estábamos maravillados. Y estuvimos ahí, y como dice Claudio, cuando Charlotte
mi hija Charlotte, que había llegado de España, porque ella quería que sus hijas aprendan el francés, se fueron a vivir a España, a Francia, ellos también al año decidieron buscarse una casa. Y encontraron en Suboter de Béarn, encontraron una casa preciosa. Entonces nos quedamos solos, Claudio y yo, y en plena pandemia, con una casa de 3 plantas, con todas las habitaciones, con todo. Así es que sí, fue muy bonito, una experiencia muy bonita y mucha casa para los dos, pero estábamos contentos. Hasta que luego decidimos mudarnos. Llegó David, también me acuerdo, ¿no? De acuerdo, David llegó cuando llegó de Estados Unidos nuestro hijo David fue a visitarnos y la casa, yo estaba con la casa con todas las habitaciones esas, así que su familia, él con su esposa y sus 5 niños pudieron quedarse en nuestra casa, ¿sí? Por algo teníamos que tener la casa para que cuando viniera David, pues pudiera hospedarse ahí. Fue hermoso, fue hermoso. Bueno, dicho de esto que cuando nos dieron esa casa nueva, tuvimos que comprar ahí muebles. Tuvimos que amoblarla total. Tuvimos que amoblarla porque esa casa estaba recién, era de 1600 y pico, pero la habían reparado. La habían reformado total. Un tragaluz, una parte así de cristalada. Cada planta tenía la parte suelo de cristal. Del pasillo, tenía un cristal para que pueda entrar de tragaluz, porque tenía a control remoto, era una ventana que se abría una persiana y que se cerraba para que entre la luz y de esa manera entre luz al salón y al comedor, ¿sí? Sí, porque las habitaciones eran amplias y tenían luz. Todas las habitaciones tenían sus armarios empotrados y lo único que tuvimos que comprar fueron las camas. Mi hija Charlotte con su esposo compraron su cama, nosotros también. Las niñas ellos compraron a sus hijas, nosotros a nuestra niña. Y el mueble, pues lo compramos. Creo que nosotros podíamos sacarlo en Conforama, lo sacamos el mueble, un mueble blanco Conforama, en Ikea. Se nos ocurrió comprarlo blanco con las niñas, pero bueno, eso ya. Así es que de piel, blanco, muy bonito, y compramos. No, ya teníamos el televisor, porque nosotros somos de televisor. Como verán, tengo el televisor ahí. Tenemos el televisor en el dormitorio, nos gusta. Bueno, porque nos entretiene. El caso es ese de que se van ellos y a mi yerno había traído sus cosas de España. De España, sí. Su dormitorio. Todo lo trajo, todos sus muebles. Frigorífico. Porque él vendió su casa de España y, claro, su casa con sus muebles, con todo, pues se los trajo. Hicimos un camión grande, lo acompañamos, lo ayudamos. Entonces nos compramos pocas cosas, solamente compramos el salón. Sí. El salón, los muebles del salón. Las camas también. Las camas. Y ya, porque sí compraríamos cosas. Nosotros compramos el comedor de... nos compramos un comedor. Claro. No, ya teníamos el comedor. Teníamos en la casa anterior. En la casa anterior, en el garaje, hicimos como un cuarto grande que cuando venía la familia de España, pues podíamos comer en el garaje. Habíamos puesto los sofás, habíamos hecho como un espacio para comer todos juntos. Levantábamos la puerta del garaje y nos poníamos a comer. Claro, el sótano era toda la casa, pues amplio, amplísimo, era llano, ¿no? Y claro, la gente pasaba y nos saludaba. Y no pasaba nada porque habían franceses que salían, sacaban la mesita y la silla y en la puerta de su casa tomaban la merienda, o sea, la cena o lo que sea. Puedo decirles que las personas en Europa, ellos no tienen, o sea, tendrán lujo a lo mejor dentro de sus casas, pero son muy sencillos. No están pintando cada mucho tiempo sus casas, ¿no? No son ostentosos, la tienen allí. No. Y sobre todo tienen plantas. Sí, tienen plantas. Flores, muchas flores, geranios, hortensias, todas las flores que sea, las ponen de adorno en la calle, en la acera, en la puerta de su casa, en las ventanas, caen las plantas colgantes, enredaderas. Es espectacular. Sus casas, cómo se adorna y cómo se ve, cómo el ambiente se llena de un aroma, porque tienen jazmín, tienen hortensias, plantas que se ven bonitas, ¿no? Entonces, nosotros también, lógico, aprendimos,
porque en España sí se ve poco, no tanto, pero se ve. Claro, hay que tener en cuenta que también era un pueblo medieval. Sí. Casas antiguas de Sí. 1200, 1500. 1300. Pero sus estructuras sí. conservan toda la fachada, Ajá. pero por dentro lo tienen todo reformado. Sí. Entonces lo tienen moderno, vamos. Sí, porque el Señor nos enseñó, cuando nos alquilaron la casa, abrió el, ¿qué era? La caja de eléctrica, donde estaban todos sí, los... y allí estaba el mapa de cuando había sido la casa en 1600, cuando su primera construcción, y luego se ve por partes cómo comenzaron desde la cimentación, sí, cómo la reformaron todita. Cómo reformaron todo, dónde estaban los cables eléctricos, el agua, todo estaba ahí con todo el plano y las fotos. Entonces nos gustó muchísimo, el Señor nos lo mostró, y también, claro, Él dijo, yo tengo mucha confianza porque ustedes son los padres del panadero. Porque después del alcalde es el panadero, en ese rango. Sí, y así es que de esa manera pues nos alquilamos una casa preciosa. Y de allí, cuando ya nos quedamos solos prácticamente, porque David se fue, venía mi madre y mi padre venía de vez en cuando, decidimos, yo fui a visitar un día a Charlotte, mi hija Charlotte se había alquilado, tenía una casa, un chalet grandote. Hermoso, pero cada vez que pasaba por ahí, yo vi una casa muy bonita, una casa amarilla que tenía su escalera de fierro, sus rosales, sus palmeras, una casa bellísima. Muy bonita. Y yo digo, yo quiero esa casa, digo así, pero no veo quién vive ahí. Entonces le digo, Charlotte, ¿quién es la persona que vive aquí? No se le voy a preguntar a mi casera. Le preguntó y le dijo, era de mi tía y está vacía. Digo, yo la quiero. Me dijo, ¿de verdad? Sí, yo la quiero, le digo. Así es que fui a verla, abrió, me enseñó, y una casa antigua, olía antigua. Entonces mi yerno, como él es constructor, dijo, aquí esto tendríamos que romper para hacer el salón y comedor más grande. Va a ser más amplio. Así es que me cambiaron el baño, cambiaron la casa, me dejaron 2 habitaciones, no habían 3. Me dejaron 2 habitaciones que era para mí y para cualquier visita que viniera, ¿no? Y lo que era esa habitación, rompieron las paredes y se convirtió en comedor y salón, un salón amplio y un comedor. Y en la parte de abajo, que era todo diáfano, allí hicimos, era la lavandería, pero lo cerramos de tal manera que hicimos un espacio para reunirnos toda la familia para fiesta de Navidad, fiesta de Nochevieja. Entonces, ahí nos reuníamos, poníamos ahí las mesas con manteles, las sillas, los sillones que nos habíamos comprado en Salí de Beán, lo dejamos abajo, ¿no? Y compramos otros sillones para la casa que nos habíamos mudado en Subterráneo de Beán. Y fue bonito. Bueno, nos compramos unos muebles grises, ¿no? Uno largo y 2 pequeños. Sí. Creo que era 3 muebles teníamos en el salón de Subterráneo de Beán, eran grises. Una decoración entre gris y marrón. Teníamos unas cómodas, no sé cómo se llama, un aparador, algo así negro. Entonces, en la parte de abajo, como digo, teníamos... un esquinero también. Sí, un esquinero también. Y bueno, negro. Adornamos el comedor, entre muy gris bonito, el salón y negro. también igual. Teníamos una chimenea, pero no funcionaba. Casi la hicimos funcionar. Pero bueno, esa vez no la hicimos funcionar porque teníamos otro proyecto. El proyecto era hacer abajo, hacerlo bonito y hacer un salón de fiestas. Así es que los niños estaban a un lado, pusimos cama también, cortinas por todos lados con sus luces de Navidad. Acuérdate que Juanito también vivía también allí, que se había venido también de España a Francia. Sí, pero él vivió en Salí de Beán. Hasta ahora vive en Salí de Beán. Sí, él sigue viviendo en Salí de Beán. Una casa muy bonita también, con 3, 4 habitaciones, y abajo tiene un salón también un salón grande pero para ver televisión y para hacer sus juegos de él, ¿no? Con los niños. Exactamente. Pero bueno, es algo más que tienes que decir. Bueno, después de la pandemia, pues ahí estuvimos en la pandemia, pasamos la pandemia, y total que pues en una de esas David nos invita, oye papá, ya que estás jubilado y tal, ¿por qué no te vienes aquí a Estados Unidos a visitarme? Venga, date una vueltita. Bueno, vamos a dar una vuelta. ¿Qué dijimos a la Isa? Pues vamos, pero claro, si te vas a venir,
bueno, en principio fuimos para visitarlos, ¿no? Sí. Estuvimos casi 3 meses. 3 meses. Entre visitar a North Carolina, donde vive Claudia. Primero nos vinimos aquí a North Carolina y estuvimos con ella, pues claro, nuestra hija no la veíamos hace como 10 años por ahí, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿no? Yo había venido antes. Tú habías venido antes, pero yo no, pues tú te viniste solo a visitar porque estaba trabajando. Con Mary me vine. Exactamente. Ajá. 3 meses. Entonces vinimos, hicimos todos los arreglos, pero para eso teníamos que poner la vacuna del COVID. Vacunas, sí. Madre mía, tenías que vacunarte sí o sí, si no, no te dejaban subir al avión, no te dejaban viajar, pero incluso había que hacerse ¿cómo se llamaba? La prueba esta. Del COVID era horrible, pero bueno, no nos queda más remedio, ya que queríamos. Pero bueno. Pero había una cosa, recordar que yo les dije que yo tenía un sueño, mi sueño americano. Cuando yo tenía 15, 16 años, vivía en Perú, yo quise viajar a Estados Unidos para cumplir ese sueño americano. Yo decía, no, yo quiero irme a Estados Unidos, trabajar mucho, tener mucho dinero y mandarle dinero a mi papá y a mi mamá, o si no, traerlos a Estados Unidos. Esa era mi idea en un comienzo, ¿no? Y bueno, ya hubo muchas cosas, viajé a España, como conté, luego a Francia, y nos invitan. Ya había viajado de visita con mi hija, y Claudio no pudo viajar porque él estaba trabajando en la panadería, y trabajar en la panadería, la verdad que eso es bien sacrificado, Un trabajo, sí. Fuerte, ¿sí? Se gana, pero... Se gana, él lo pasaba bonito porque trabajaba con su hijo, con Claichi. Increíble, mi hijo me enseñó a ser panadero. Sí. No tenía ni puñetera idea de pan. No sabía ni... Bueno, sí, sabía amasar la masa, pero... Nunca habías hecho trabajar, pan. No, yo nunca trabajé de panadero. No, pues. Así que ya aprendí a hacer pan. Estuve trabajando 11 años, casi 12 años, y aprendí a hacer pan y me volví, bueno, no experto, pero sí, me defendía, ¿no? Aprendí a hacer todo tipo de pan francés, pero el francés, ¿eh? No el peruano, el francés legítimo. Las barras incluso, de pan. El que le vendió la panadería a mi hijo, le dio una receta única y exclusiva que no la tenía ningún panadero en toda Francia. Era el pan de la guerra. Pan de la guerra. Y le dio la receta, pero así a escondidas. Sí. Mira, ese pan era... A mí no me gustaba. No le gustaba, pero bueno, mi hijo la mejoró, Claudio. Ese pan se vendía, pero vamos, no tienes idea cómo se vendía. Y la gente buscaba, oye, dame la receta. No, lo siento, los panaderos pedían la receta. No se podía porque era la única panadería, era exclusividad. Era la exclusividad de esa panadería. Y toda la vida, de generaciones atrás, la tenía. Claro, entonces por ética, este señor le dijo, oye, te la dejo, pero tú no puedes dejarla a nadie, le puedes dar la receta. Él ya no, él era mayor, él se había jubilado, entonces él estaba dándole le estaba dando la receta, el cuaderno a mi hijo, claro, para que cuando le vendió la panadería se lo vendió con todo. Entonces mi hijo también hizo lo mismo. Cuando mi hijo y Belén han vendido a la panadería, pues le dieron al chico que compró la panadería, le dieron también la receta del pan de la guerra. Bueno, pues esa fue la historia que vivimos en Francia, momentos inolvidables, preciosos. Aprendimos a hablar francés. Sí. Merci beaucoup, como talibou. Oh, la lengua francesa, ¿no? La lengua del amor. Del amor. El amor. Bueno. Formidable. Formidable. Ya, en fin, cálmate. Si no, bueno, el caso es ese de que luego que estuvimos viviendo en nuestra casa soñada, maravillada, bueno, vino esa tentación, la invitación y la tentación de que nos fuéramos a Estados Unidos. Va a cumplir su sueño americano. Dijo, anda, voy a cumplir mi sueño americano. Pero yo ya no quería, porque yo dije, quiero ir cuando tenga, cuando yo quería ir a los 16 años. Yo no quería ir con 68 años. O sea, casi 70, no, ¿para qué? Es más, yo no quería trabajar. No, si no trabajabas. No quería trabajar. No, pero, yo no trabajaba tampoco en Francia. Yo me jubilé, pero después trabajaba periódicamente. Sí, él encanta trabajaba 3 meses y me no, ¿qué voy a hacer? Se aburría o lo que sea. Pero bueno, trabajaba 3, 4 meses y luego nos tiramos unas vacaciones así. Nos íbamos a recorrer, pues nos íbamos a España, nos íbamos a Madrid, nos fuimos a Francia, a París, a conocer todos los pueblos casi todos los pueblos de Francia.
Y como teníamos nuestro coche, pues nos íbamos ahí. La verdad que cuando lo que recibíamos de la jubilación, más lo que Claudio quería trabajar, pues era pues maravilloso. Bueno. Y la gente nos quería mucho, tanto en Salir de Bearn como en Subuteas de Bearn. La gente era muy agradable con nosotros. Y nosotros sería también que estábamos contentos, felices de estar allí. Aprendimos la politesia, que es tan espiritual, digamos, en ese sentido de las energías y todas esas cosas, ¿no? ¿Y para qué? Fue un momento muy bonito, hasta que decidimos irnos a Estados Unidos. Sí. ¿No? Y nos fuimos, bueno, teníamos ahí, claro, hay que tener en cuenta, ¿no?, una cosa, teníamos a Juanito viviendo allí, a mi hijo Claudio y a mi hija Charlotte. 3 familias. Teníamos 4 familias con Merian. Los 4 estaban en Francia. ¿No? Están en Francia, bueno. No, Claudia se ha mudado a España porque le salió un buen contrato de trabajo. Sí. Y se fue a Zaragoza, creo. No, pero bueno. ¿Dónde está? ¿Toledo? ¿Zaragoza? No, en Zaragoza. Entonces ya. Ahí se está trabajando hasta ahora. Pero vino esto, ¿no? También, claro, hace 10 años que David vino a visitarnos y bueno, como nos propuso, pues vale, nos fuimos. Nos fuimos porque unas vacaciones. Queríamos saber si podíamos estar allí acompañándoles a estos hijos que habían viajado ya hacía buen tiempo y que nosotros estábamos con los 4 que vivían en Europa, estábamos acompañándoles, hemos visto crecer a nuestros nietos. Ha sido precioso todo, pero pensamos que era como, tenemos una deuda pendiente de ayudar a nuestros otros hijos de Estados Unidos. Hijos, claro. Yo no pensé trabajar, solamente dije, tú puedes trabajar, que a ti te gusta trabajar, trabaja, pues eres proveedor, trabaja. Entonces llegamos a Estados Unidos. Primero a la casa de Claudia, a North Carolina, se quedó maravillada, pues ella quería tenernos, ¿no? Porque la verdad que es, vivir con tu hija, pues es maravilloso, con cualquiera de tus hijas, no digo con tus hijos no, porque hemos vivido con Claudio también, hemos vivido un poquito con David. Es maravilloso vivir con los hijos, pero bueno, Claudia quería que estemos con ella y estuvimos un tiempo hasta que David dijo, me ha salido la nacionalidad, quiero hacerle los papeles y quedaros para poder hacer los papeles. Antes que terminen los 3 meses de ¿cómo se llama? De turistas. Tuvimos primero. La segunda vez. Esa fue la segunda vez que fuimos a... Porque la primera vez vinimos aquí de vacaciones, nos invitó, estuvimos aquí, estuvimos allí prácticamente, experimentando un poquito, conociendo, y luego pues sí, dijimos al principio, bueno, vale, al principio no me gustó nada, porque tú estás en Europa, la vida es totalmente diferente, totalmente distinta, Estados Unidos es un país ajetreado, todo el mundo corre para aquí, para allá, trabaja las 24 horas, no duerme 2 horas, sigues trabajando, y trabajas, y no para de trabajar. Así es que... O sea, tienes la oportunidad de trabajar, eso se refiere. ¿A qué me refiero? No tienes la oportunidad de trabajar. Puedes trabajar si quieres. El tiempo que te dé la gana. Puedes trabajar. ¿Quieres hacer dinero? A tiempo completo, tiempo parcial. ¿Quieres tener tu empresa? O si no quieres trabajar, no trabajas. ¿Quieres tener dinero? Trabaja. Bueno, la construcción en su auge, que se construye a punta de pala. Ya. Entonces, vinimos de vacaciones, estuvimos 3 meses aquí y nos volvimos. Porque antes que se nos venga la visa. Antes que se nos venza porque claro, no queríamos, claro. Porque ya sabes que si te penalizas tú, después ya no puedes volver a regresar hasta después de 10 años. Claro. Así que mejor cumplimos con las normas, nos regresamos. Bueno, nosotros no teníamos la visa porque somos europeos, somos españoles. Prácticamente la ESTA, ¿no? La ESTA. La ESTA, que no es una visa, es un documento que te permite estar ahí 3 meses ir a visitar Estados Unidos 3 meses. Sí. Bueno, pues entonces nos regresamos. Sí. Todavía no habíamos vendido absolutamente nada, no habíamos dejado nada todavía. Sí. Así sí habíamos dejado la casa, se dejamos a nuestros hijos. Y a la vuelta, pues nos quedamos con Charlotte. ¿Con Charlotte fue o con Cleche? No me acuerdo. ¿Dónde fuimos después de Charlotte? Con Charlotte nos quedamos. Bueno, pues estuvimos con Charlotte, pues me pusimos a trabajar. Me puse a trabajar nuevamente para no ser una carga para nadie. Y me puse a trabajar, estábamos muy contentos, hasta que otra vez llegó una invitación de nuestra nuera que nos dijo, oye, quiero dar una sorpresa a David, le van a dar la nacionalidad americana.
va a ser ciudadano. Entonces quiero que se vengan, pero ya, porque le quiero dar una sorpresa. Entonces no creo que en septiembre. En septiembre fue que nos fuimos. Claro, él no sabía que íbamos. David no sabía absolutamente nada. Sorpresa. Una sorpresa para David. Sí, que iban a hacer una fiesta por la celebración de su nacionalidad. Porque la esposa es americana y mi hijo es español, europeo. Entonces, ellos querían, pues, él quería tener su nacionalidad. No, él, claro, quería ser americana. Por supuesto, ¿no? Está viviendo en Estados Unidos, tenía su empresa. Saca la nacionalidad y le van a hacer una fiesta. Luego de recoger sus documentos, de hacer la juramentación, y cuando llegara estaba hecha la fiesta y él se encontró con la sorpresa de que estaba papá y mamá esperándolo para felicitarle por su nacionalidad. Y de ahí nos quedamos ya. De ahí dijo, quedaros que le hago los papeles. Que te hago la documentación. ¿Qué? Dijimos, no puede ser. Que sí, que te hacemos la documentación. Comenzó a hacer la documentación, me puse a trabajar con él en su empresa y nos alquilamos una casa en un pueblo a 20 minutos de Idaho Falls que se llama... ¿cómo se llama el pueblo? Blackfoot, los Pies Negros. Entonces, un pueblo muy bonito, una casa preciosa también, que dicho sea de paso, la pinté, la arreglé, la decoramos todo para cuando vayamos a vivir, pues... Sí, y nuevamente nos compramos otra vez nuestras cosas, ¿no? ¿Otra vez? Pero esta vez quisimos comprar, yo dije, no voy a comprar todo de segunda mano. Así que me fui a una tienda. No, pues segunda mano es como si fueran nuevos. Agarré, dije, estos muebles, esta sala, todo, muy bien. Y no tuve ningún problema, la verdad que no. No, la cama, eso sí fue de primera mano, el dormitorio. Y le vamos a contar algo, te voy a contar algo muy, no es privado, sino algo de nuestra vida espiritual, como santo de los últimos días, ¿no? Cuando vivíamos en Francia, nosotros para ir a la capilla, a la iglesia los domingos, teníamos que viajar una hora entera. Una hora de ida. Una hora de ida y otra de venida, o sea, el pueblo donde vivíamos nosotros, no había capilla, no habían reuniones. Entonces, el más cercano era a una hora que se llamaba el pueblo, la ciudad de Pau. De Pau y de Bayona. La otra. Entonces estábamos en el centro de las dos. Y justo a la misma distancia. Pero bueno, decidimos ir a Pau y nos presentamos ahí en la iglesia y estuvimos casi 11 años yendo todos los domingos. Nos levantamos temprano porque las reuniones empezaban a las 9, teníamos que salir a las 7, 7:30, 8 a más tardar. Sí, según la hora que empezara. Claro, empezaba a las 9. Pues. Sí, ¿no? Sí, a las 9 de la mañana, teníamos que salir a las 8, pero salimos a 7:30 para no ir con prisas. Pero algunos años también creo que empezaba a las 10. Bueno, sí, los cambiaban después, sí, ¿no? Bueno, después los cambiaron porque, claro, veían que... La gente, pues llegábamos un creo que en invierno, con mucho frío, sí, entonces aumentaban la hora para... En fin, bueno, también nos pidió la pandemia ahí no se pudo ir a las capillas. No podíamos ir a la capilla. Pero nosotros hacíamos nuestra reunión en casa con nuestros hijos y participábamos de la Santa Cena, hacíamos las reuniones dominicales, cantábamos signos, hablamos del Evangelio, en fin. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, vamos, las capillas estaban ahí, aquí, allá. Vamos, era increíble. Increíble en todas partes, capillas de la iglesia por todas partes. Cada 2 calles había una iglesia, una capilla, y era maravilloso. Es que nosotros llegamos a Idaho Falls, no hemos llegado, bueno, llegamos cuando fuimos a visitar a Claudia en North Carolina. La capilla también está a 20 minutos, o sea, no está cerca, pero ir a vivir a Idaho fue estar en el cielo para nosotros. Yo no lo podía creer. A tiro de piedra estaba el templo. El templo es un lugar muy especial para nosotros. Nosotros hemos sido obreros en el templo en Madrid y obreros también en Idaho Falls. Ya cuando nuestra hija nos dice, quisiera que vengan aquí, y yo también estaba triste, ¿no? Extrañando a mis hijas, entonces estaba deprimida porque las extrañaba. Entonces me dice mi hija, oye mamá, vente. Yo me voy y qué hago con las cosas, porque felizmente que lo compré de segunda mano. Teníamos después de Blackfoot nos volvimos otra vez a Idaho Falls. Al centro. Entonces conseguimos una casa muy bonita. Una casa. Que estuvimos viviendo ahí hasta hace... 4 habitaciones. Preciosa la casa. Bueno, tenía un solo baño, pero para los 2 solos, la cocina, salón, comedor. Ay, lindísima la casa. La verdad que me encantaba. Y tenía un jardín para la gata, bellísima.
Teníamos nuestro árbol de manzana, el árbol de pera, y a mí que me encantan las plantas, bueno, pues yo estaba maravillada. Pero yo también extrañaba a mis hijas, esa relación tan cercana que tenemos. Y como estaba acostumbrada a estar siempre, ya os he contado, en España, en Francia, y en Idaho, pues yo me sentía bastante triste. Aunque tenía amigas, ¿no? Tuvimos 2 amigas muy lindas, Fanny y Olguita, que nos acompañaron en los momentos más tristes de mí, ¿no? Él no estaba tan triste porque él estaba jugando fútbol siempre con David y en la capilla, pero yo estaba muy sola. Entonces cuando me fui, mi hija me dice, oye, veniros, que los necesito, y yo dije, wow, nos vamos, y estamos aquí en North Carolina. Así es. Una cosa, cuando llegamos a Idaho, y yo veía que todas las mujeres trabajaban, y digo, oye, yo no voy a trabajar. Y nos pusimos a trabajar los 2 juntos, y trabajamos casi año y medio. Casi 2 años hemos trabajado. Casi 2 años. Me encantó trabajar. Hombre, trabajo en limpieza, pero no me importó. Estaba muy bien. No, sencillo, la gente se queja, yo no sé, no lo veo complicado. No, es que trabajábamos los 2. Bueno, sí. Y trabajando los 2 es distinto, porque él era mi compañero y yo era su compañera. Aunque él se habrá quejado un poco más, porque ya como verán, yo soy un poquito más así. Muy nerviosa. Y él es más calmado. Nervios, sí. Entonces él me calma, pero a veces también me desquicia. Y entonces es eso. Bueno, tenemos que ya despedirnos, sí, porque han pasado, wow, no puede ser 34 minutos. Bueno, 34. Oye, antes que me olvide, cuando vivimos en el pueblo de Blackfoot. No, en Francia. Vamos un poquito a Francia. Mira, la gente, nosotros comenzamos a adornar en Navidad. Siempre nos ha encantado hacer nuestro árbol de Navidad, adornar la casa. Somos muy navideños. Y la gente, pues, no tiene esa costumbre de hacerlo, ¿no? Ni en España lo tenía. Ni en España. Bueno, en España también lo hicimos, siempre lo hemos hecho, nos encanta. Siempre decorar la casa, de arriba para abajo, de abajo para arriba y tal. Y cuando eso fue en Salí de Bear, la gente se copiaba, comenzó a copiarse. Fuimos a vivirnos a Sabater de Bear, y decoramos nuestra casa también, porque era un chalet. Le decoramos todo el techo, le puse las luces, teníamos una palmera ahí, la enrollé, teníamos las escaleras para subir al salón. También el muro de contención de la casa, que debía también, sí, adornamos todas las luces. Mi yerno también nos imitó, también lo hizo igual. Después comenzó con el otro, un vecino también comenzó, porque la casa se veía todo oscuro en la calle. Ajá. Y claro, estaba tristeza. Entonces comenzó con la calle se puso preciosa. Bueno, pues eso, solamente quería contar esa anécdota. Bueno, familia, amigos, gracias por estar allí, por escucharnos, por esa paciencia que tienen. Ahí estamos, así que denos un like y con eso nos estáis apoyando. Así es que síguenos y que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Un beso para todos. Síguenos para más.